En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres misericordioso y porque nos tienes tanta paciencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos esta noche, Señor, y te proclamamos nuestro único Dios, Señor y Salvador. Queremos, Señor, de corazón, con mucha alegría, decirte que te amamos con mucho gozo en nuestro corazón. Nos da ese gozo el sentirnos amados por ti, que nos vemos a nosotros mismos, Señor, y decimos, ¿cómo me puedes amar, Señor, si soy tan pecador? Y sin embargo, tú me amas, Señor, y esa es la alegría que me hace vivir, que me hace respirar. Esa alegría, Señor, que tú me das con tu amor, que no tiene límite, que has dado la vida por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy queremos darte la gloria, el honor, todo lo grande, las maravillas que tú eres, Señor. Las gracias, Jesús. Las gracias, Señor, por ser tan bueno, porque no nos merecemos ese amor que nos das, esa misericordia, ese perdón que tienes por nosotros. Cada día caemos y caemos, somos tan débiles, Señor. Pero tú sabes, Señor, que estamos con el corazón para que quiera amarte, pero de repente no podemos. Por eso esta noche te ponemos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, nuestras dolencias, nuestras enfermedades en tus manos, Señor. Para que tú te encargues de nuestra vida, Señor. Hoy queremos entregarte todo, Señor. Nuestras situaciones de vida, todo lo queremos entregarte para que tú hagas el milagro en nuestras vidas y nos transformes según tu voluntad. Que las cosas en nuestras vidas se hagan según tu voluntad, Señor. Queremos que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Ya nos cansamos de tanto fallar, Señor, de tanto tomar malas decisiones en nuestra vida, Señor. Queremos que tú tomes esas decisiones por nosotros y que realmente tomes nuestra vida en tus manos, Señor. Y que tú la transformes como tú quieras, Señor. Aquí estamos, mira. Incapacitados para seguirte, incapacitados, Señor. No tenemos la fuerza que necesitamos para caminar. Si tú no nos las das, nos perdemos, Jesús. Por eso hoy queremos ponerte en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, en ti, Señor, para que tú fundas tu corazón en nuestros corazones, Señor. Para tener los mismos sentimientos que tú, para querer lo mismo, para ser unos en ti, Señor, y amar como tú amas, perdonar como tú perdonas, y tener misericordia como tú perdonas, como tú la tienes con nosotros y con todos nuestros hermanos. Funda en nuestros ojos, Señor, tus ojos en nuestros ojos para poder ver a nuestros hermanos como tú los ves, Señor, y amarlos como tú los amas, Jesús. Aquí estamos este día sumamente agradecidos de tener un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios paciente y un Dios amoroso, Señor. Queremos que nos llenes de tu Santo Espíritu esta noche para entender tu palabra, para conocerte cada día más, Señor, para amarte cada día más, porque ¿cómo te vamos a amar, Señor, si no te conocemos? Queremos amarte de verdad, Señor. Ven, Espíritu Santo, esta noche, llénanos de ti, llénanos de tu poder, llénanos de tu sabiduría para entender tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y derrámate en cada uno de nosotros con poder en este día. Ven, Espíritu Santo, y danos oídos de discípulos para estar atentos a las palabras de nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu de Dios, ven, amor del Padre y del Hijo, derrámate en nosotros. Llena en nuestros corazones todo el amor que nos ha hecho falta en nuestras vidas desde el vientre de tu madre, de nuestra madre hasta este momento. Ven, Espíritu Santo, ven con esa fuerza y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, derrama tus dones y tus carismas en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y transfórmanos, santifícanos
y llévanos a la santidad, Espíritu Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a ver el Evangelio según San Marcos. Es la clase 16, capítulo 14. Pero no lo vamos a acabar todo y lo vamos a ver del 1 al 41, de los versículos 1 al 41. Y dice así, comenzamos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían, durante la fiesta, no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerle bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Palabra de Dios. Pues aquí vemos que comienzan los relatos de la pasión y resurrección de Jesús, que son fundamentales porque en ellos se narra lo que sustenta nuestra fe. La mención de la fecha también aparece en los otros evangelios sinópticos de Mateo y Lucas. Y pues nos dice que faltaban 2 días para la Pascua y los ázimos. Y aquí para entenderlo, pues hay que entender que la Pascua era la fiesta en la que se conmemoraba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, como nos dice Éxodo 12. Se celebraba en la primavera, en la luna llena, ¿verdad? Después del equinoccio de primavera. La fiesta de los ánimos, de los ácimos, quiere decir sin levadura, era una fiesta agrícola en la cual se ofrecía a Dios las primicias de las cosechas. Lo primero que se cosechaba se lo ofrecía a Dios, ¿verdad? En la Pascua se comía pan ácimo en recuerdo de cuando el pueblo fue liberado. No tuvo tiempo de fermentar la masa cuando iban deprisa, ¿no? Para huir de Egipto, porque el faraón una y otra vez no los dejaba salir, pero cuando dijo sí, se van rápido antes que se arrepintiera, que después se arrepintió, y comieron lo que pudieron y así, ¿verdad? Comieron pan sin fermentar y fiesta de los ácimos que duraba 7 días, pero comían, sí, y comían y le ponían hierbas también, para que les supiera raro o mal lo que comían, era como si estuvieran ayunando, era como un sacrificio que ellos hacían por eso, ¿no? El día 10 del Nisan se elegían los corderos pascuales, como nos dice Éxodo 12:3. Para la mediodía del 14 del Nisan ya tenían que estar fuera de las casas todo pan cocido con levadura. Ya no tenían que tener nada de eso. A partir del mediodía ya no se trabajaba. Se sacrificaba el cordero en el templo de Jerusalén. Al oscurecer se asaba el cordero y se comía en familia la cena de la Pascua.
La fiesta combinada de Pascua y los ácimos era la más grande de la antigua alianza. Conmemoraba pues el éxodo de Egipto. Y aquí vemos que la pasión de Cristo la va a llevar a su plenitud, al salvar a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Dice la palabra aquí, el texto: los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto en el pueblo. Pues ellos, los sacerdotes y los escribas, llevaban ya tiempo, ¿no?, deseando matar a Jesús. Nos lo dice aquí Marcos, en Marcos 3:6 y Marcos 11:18. Pero ahora ya están ideando el modo concreto de llevarlo a cabo. Se cumple lo que anunció Jesús en Marcos 8:31, Marcos 10:33. Dice aquí: prenderle con engaño y matarle. Saben que no tienen realmente nada de qué acusarlo. Así que están dispuestos a pasar por encima de la ley de Dios que manda: no mentirás y no matarás, y desoír incluso la voz de sus propias conciencias. Todo con tal de deshacerse de este predicador incómodo, ¿no?, que les echa en cara que son unos hipócritas. Se cumple lo anunciado en el Salmo 54, versículo 5, en el Salmo 55, versículo 4. Durante la fiesta dicen: no sea que haya alboroto del pueblo. Que pues el temor que tenían de que en la fiesta de Pascua se pudiera estallar un motín no carecía de fundamento, pues en la fiesta se encendían fácilmente las esperanzas en el Mesías y los sentimientos nacionalistas de los miles de peregrinos que acudían a Jerusalén para la festividad. Acuérdense que venían miles y miles de judíos dispersos por el mundo a festejar la Pascua en Jerusalén, que lo tenían que hacer cuando menos una vez en su vida, y se llamaban a ellos, los que estaban dispersos, se les llamaba los judíos de la diáspora. Pues entonces tenemos que las autoridades religiosas no deseaban que Jesús muriera durante la fiesta. El hecho de Pero este hecho pues se demuestra que todo pasó en tiempos de Dios, como Dios quiso, que ya tenía todo planeado el Señor. Aquí pues ver a sacerdotes y escribas actuar motivados por el odio contra Jesús ha de movernos a reflexionar en cuán peligroso es que el odio sea el motor de las acciones, porque ciega la conciencia, no permite detenerse a reflexionar, a razonar. Necesitamos reflexionar eso en nuestros corazones para estar libre del odio. Pues aquí este episodio de la unción en Betania aparece también en los evangelios de San Mateo y San Juan, y en este último da el nombre de la mujer. San Marcos coloca este relato en la mitad de otros dos: la conspiración de las autoridades y la traición de Judas. Acentúa dos respuestas dramáticamente distintas. Los líderes religiosos y uno de los amigos de Jesús obran el peor mal. La mujer, en contraste, representa al discípulo que da una respuesta ejemplar. Dos malos ejemplos y la mujer actúa como deberíamos actuar nosotros, ¿no? Y estaban en Betania, ¿no?, que quedaba cerca de Jerusalén. Ahí vivía Lázaro y sus hermanas María y Marta, en cuya casa Jesús y sus discípulos solían quedarse cuando estaban en Jerusalén. Y esto lo podemos ver en Marcos 11:11. Dice el texto, Marcos 1:3: estando él en Betania, en casa de San Marcos capítulo 14, 1:3. Estando él en Betania, en casa de él, Simón de leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebrantó el frasco y lo derramó sobre la cabeza.
Aquí les puse una foto de cómo se sentaban atrás de mí, cómo se sentaban en el suelo y de lado, ¿no? Para comer. Así no es la clásica mesa que tenemos todos que vemos la última cena, ¿no? No es así, no se usaban las sillas como las usamos hoy. Dice que la unción, bueno, ahora vemos aquí que la unción que está aquí refiriéndose en el versículo tuvo lugar 6 días antes de la Pascua. Y esto nos lo dice muy claro San Juan, en el capítulo 12, versículo 1. Y Simón el leproso probablemente que sí era conocido por la gente porque fue leproso, pero obviamente ya no tenía lepra, o si no, no hubiera tenido que vivir, o sea, él hubiera tenido que vivir fuera de la ciudad, no podía estar en su casa, ¿verdad? Y hubiera tenido que estar vestido de sayal, en señal de luto por sí mismo y con una campana al cuello para que nadie se le acercara, como estaban todos los leprosos. Dado pues que la lepra era incurable y mortal. Cabe pensar que este hombre había sido milagrosamente curado por Jesús. Probablemente fue uno de los leprosos en los que nos narran los evangelios, en Marcos 1, 40, 44, en Lucas 17, del 11 al 19. Recostado, dice, a la mesa. La mesa solían estar a muy poco nivel del suelo, y los invitados comían recostados en cojines recargados sobre el codo y con el otro brazo tomaban los alimentos de la mesa. Nos dice que era un frasco de alabastro, ¿no? El alabastro es una piedra blanca, es translúcida, soluble en agua y se trabaja con facilidad, por lo que en la antigüedad era muy empleado en esculturas y objetos decorativos. O sea, ese es el frasco donde traía el perfume, ¿no? Que era de puro nardo, dice, que era de mucho precio. El nardo es extracto de una de planta aromática originaria de la India. Su perfume era muy apreciado y muy caro. Según los estudiosos bíblicos, pues este frasco con perfume debe haber sido alrededor de $80. El nardo es mencionado en el Cantar de los Cantares 1:12. Pero lo que valía era, dice aquí, 300 denarios. Es un dineral. Dice que quebró el frasco, su acción expresa la intención de gastar todo el perfume en Jesús, pues con el frasco roto sería imposible conservar algo de perfume. Es un derroche, una donación total, ¿verdad? Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Sobre su cabeza, dice el texto. La mujer unge a Jesús con el perfume. En Israel eran ungidos los sacerdotes, como vemos en Éxodo 29:7 y en Reyes, en primer libro de Samuel 10:1, 16:13, el segundo libro de Reyes 9:6. El gesto ahorita de esta mujer es profético. Reconoce que Jesús es sumo sacerdote y rey. La mujer quiere entregarle a Jesús lo mejor que tiene y quiere dárselo todo. No guarda un poquito para sí, lo da todo. Ahora reflexionemos. ¿Y nosotros lo damos todo? ¿Qué tanto de lo que somos y tenemos le damos a Jesús? ¿Y qué tanto nos reservamos para nosotros por si acaso? Nos sigue diciendo el texto Marcos 14:4. Había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y refunfuñaban contra ella. Pues entre los ahí que estaban presentes, a algunos les parecía mal que el perfume sea derramado en Jesús, porque 300 denarios equivalía más o menos al salario anual de un trabajador. Los presentes censuraban la limosna que se habían dejado de hacer, lo que se había dejado de hacer, porque se gastó tanto, ¿no? En eso.
Al parecer consideraban más importante atender a los pobres que honrar a Jesús. Y nos sigue diciendo el texto, mas Jesús dijo, déjenla. ¿En qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Déjenla, dice el Señor, ¿por qué la molestan? Se ve que los que refunfuñaban no lo hacían discretamente, sino que se aseguraban de que la mujer escuchara lo que ellos comentaban, para hacerla sentir mal y también para hacerle sentir a Jesús que estaban indignados. Él los escuchó, pero no respondió como esperaban, sino que defendió a la mujer. Dice el Señor aquí en el texto, ha hecho una obra buena en mí. Jesús reconoce y valora el gesto de la mujer, ¿no? Que desea honrarlo. En el judaísmo, la beneficencia distinguía entre limosnas y buenas obras. Las limosnas consistían en donar dinero. Las buenas obras eran una respuesta espontánea y personal a una situación concreta como esta, ¿no? Era una buena obra. Dice el texto, pobres tendrán siempre, ¿no? Siempre habrá pobres y siempre los ha habido. Y también nos dice el libro de Deuteronomio 15:11. Jesús no está queriendo decir que no hay que hacer nada por los pobres, pues simplemente siempre habrá pobres. Les está haciendo ver que tendrá muchas oportunidades de hacer algo por ellos. Y en cambio, por él no, pues ya no estará con ellos. Nos decía la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, que la pobreza no es solo material, que hay otras pobrezas todavía más dolorosas, del que está solo, del que se siente rechazado, del que no tiene a nadie que se ocupe y preocupe por ayudarle, del que siente que nadie lo comprende, etcétera. Hay muchas formas de sentirse así. En este sentido, aquí vemos que Jesús es el verdadero pobre, rechazado por la gente importante, abandonado por la multitud, traicionado por un amigo, incomprendido por sus discípulos, ¿no? No, no merece entonces que se derroche en él este perfume como signo de amor para consolarlo en su pobreza. A veces tenemos que un pobre puede necesitar más una flor que un plato de sopa, una sonrisa más que una limosna, un poco de nuestro tiempo y atención más que nuestra ayuda material. Un pobre exige dignidad más que compasión. Una vez me tocó orar por una persona y, y pues estaba viviendo su vida media mal, que yo ni sabía, pero cuando llegué el Señor me lo hizo saber y yo le dije, ¿no? Y se enojó. Se enojó. Y pues oré por él como quiera y todo. Dije, a ver si no me corre de la casa. Oré por él y cuando termino de orar, siento las palabras del Señor que me dicen, abrázalo. Y lo abracé. Y yo dije, bueno, pues va a ser un abrazo, sí. Y le dije, en el nombre del Señor, te doy un abrazo. Y ese tipo se derrumbó con el abrazo. No me lo van a creer, pasaron 20 minutos, 30 minutos, no me soltaba, 40 minutos. Y aquel tipo llore, llore, llore. Y me dijo que nadie, o sea, que su papá nunca en su vida le dio un abrazo. Entonces vemos aquí un pobre que no tenía el amor de sus padres y la necesidad
de ese abrazo. Por eso necesitamos nosotros pensar cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, que todos necesitamos, tanto nosotros como los demás, un abrazo, ¿verdad? Para no ser pobres en el amor. A veces el pobre también exige más, o sea, dignidad, ¿no? Más que compasión. Sigue diciendo el texto, dice, ha hecho lo que ha podido, dice el Señor. Aquí nos deja claro que ha captado y apreciado que la mujer le dio todo lo que pudo. Esta frase, si lo pensamos bien, es altamente y tremendamente alentadora para nosotros. El Señor no espera eh, que hagamos, que demos, que seamos más de lo que buenamente nosotros podemos ser o dar. No busca que nos agotemos en su servicio, sino que hagamos lo que esté a nuestro alcance, dentro de nuestras posibilidades. A veces tenemos hijos chicos, no podemos andarlas toda la semana en la iglesia, tomando cursos a todas horas y sirviendo a todas horas. Cuando tenemos hijos chicos no se puede hacer eso. Y habrá tiempo cuando lo podamos hacer. La misma iglesia dice que 2 veces o 3 veces, no, a la semana, que más de 2 veces, si tienes niños chicos, no vayas a la iglesia. Porque tu primera responsabilidad ante Dios son tus hijos. Así que puedes prepararte, puedes todo, pero no descuides a tus hijos, porque la mayoría de gente que está metida en la iglesia los 7 días de la semana o muchos días y se llevan a sus hijos a la iglesia, al rato los hijos ya no quieren saber nada de la iglesia porque sienten que la iglesia les está robando el tiempo de sus padres. Pongan mucha atención en esto. Él sabe lo que podemos dar, el Señor sabe que tenemos hijos, sabe lo que batallamos. O sea, hay que ser centrados y equilibrados en esto. No descuidemos a nuestros hijos. Así que no nos debemos de comparar con otras personas, con otras gentes. Cada quien tiene diferente la situación de vida, ¿no? No nos sintamos mal si otros lo hacen más, dan más, logran más. No debemos competir con nadie ni hacer las cosas para lucirnos o para sobresalir o ganarle a los demás. El Señor pedirá a cada uno cuentas de lo que cada uno tenía y podía hacer. Eso sí, no espera más de lo que podamos dar, pero dentro de lo que podemos, lo espera todo. No podemos quedarnos de brazos cruzados tampoco. Dice el texto, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Jesús interpreta el gesto de la mujer como una anticipación a la unción de su cuerpo después de la muerte. Si se acuerdan, tras de la muerte de Jesús en la cruz, su cuerpo no será debidamente ungido, pues será en viernes por la tarde la muerte y el sábado era día de descanso ritual obligatorio. Acuérdense que se acababa el viernes a la hora de caer el sol. Los judíos así era. Cuando el sol se metía, ya era otro día. Entonces tenían que enterrarlo, tenían que meterlo en la tumba y rápido se fueron, porque ya era tarde. Dice, y cuando terminado el sábado, las mujeres pues se van al sepulcro con intención de ungir el cuerpo de Jesús, encontrarán pues ya el sepulcro vacío. En cambio, la mujer de Betania sí logró ungirlo porque lo hizo anticipadamente. A diferencia de Pedro, que trató de disuadir a Jesús de lo que le esperaba como Mesías, acuérdate, ¿no? En Marcos 8:32 lo vemos, ¿no? Que decía que no puedes morir y tú y eso, ¿no? Esta mujer lo afirma proféticamente.
Es la primera persona que intuye el significado de lo que está por suceder. Nos sigue diciendo el texto en Marcos 14:9. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Esto es interesante aquí ver que Jesús ve más lejos, ¿no? Y precisamente cuando su obra parece destinada a terminar en el fracaso, anuncia la difusión del Evangelio en el mundo entero. El ejemplo de la mujer es una invitación para hacer lo que ella hizo, desperdiciar, gastar extravagantemente en Jesús todo lo más preciado que tengamos, ¿no? También esta unción de la viuda nos recuerda la ofrenda de la viuda en Marcos 12, 41-44, de las 2 moneditas, ¿se acuerdan? Ambas mujeres dieron generosamente, en ambos casos solo Jesús supo reconocer el valor de sus regalos. Las alabó con frases que comienzan diciendo amén, también traducida como en verdad les digo, algo que solía usar cuando se refería a algo de gran importancia y que solo en estos dos casos usó para alabar a alguien. Por eso es la importancia de darnos con todo lo que tengamos al Señor. Seguimos leyendo el texto. Ahora vamos a Marcos 14, 10, 21, del 10 al 21. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregarlo. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría el momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dice sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: Vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo, y ahí donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará al piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada. Hacen ahí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y al atardecer llega él con los 12. Y mientras comían recostados, Jesús dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, porque el mismo plato, o sea, porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mal le vendría a ese hombre no haber nacido. Palabra de Dios. Si se fijan en la foto de atrás, no sé si se alcanza a ver bien ahí. O sea, el que moja es el que está enseguida, ya sea San Juan estaba de un lado y Judas del otro lado. Entonces, el que moja era el que tenía más cerquita. Pues aquí vemos la tradición de Judas, ¿no? Los preparativos para la cena pascual. Esto es el anuncio de la tradición de Judas. De estos 3 pasajes, los 2 primeros aparecen también en los evangelios según San Mateo y San Lucas, y el tercero aparece también en el evangelio según San Juan. Pues Judas Iscariote, uno de los 12, mencionado en la lista de los 12 discípulos elegidos por Jesús, que lo tenemos aquí en Marcos 3, 14 al 15, ¿verdad? Es que el que lo traiciona, ¿no? Una de las pruebas de autenticidad de los evangelios es que narran las cosas verazmente, sin tratar
ocultar lo desagradable, ¿no? San Marcos nos hace notar que fue uno de los de su grupo, de sus discípulos, uno de los dos el que entregó a Jesús. No dice por qué lo hizo, quizá porque Judas no dejó ver su intención y tras entregar a Jesús a nadie le dijo por qué lo hizo. O sea, Judas fue donde los sumos sacerdotes. Seguramente se habían dado cuenta de que querían matar a Jesús y fue para entregárselos, ¿no? Este verbo es clave. Tiene un significado muy rico que explica el plan de salvación de Dios. Empieza cuando el Padre nos envía, nos entrega a su Hijo. Luego Jesús se entrega a nosotros al venir a compartir en toda nuestra condición, excepto en el pecado. Luego Judas lo entrega a los dirigentes judíos, estos lo entregan a Pilatos, a Herodes, y de nuevo es entregado a Pilato, que lo entrega para que sea azotado y crucificado. Y se completa cuando Jesús es entregado a la muerte para rescatarnos del pecado y de la muerte. Nos dice el texto en 14:11, Marcos 14:11. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Pues esta noticia le resuelve lo que se preguntaban, ¿no? En Marcos 14:1. Y por ello se alegran, porque ya lo querían matar. Tanto que prometen darle una recompensa a Judas, aunque aparentemente este ni siquiera les había pedido el dinero ni nada. Y él andaba buscando, dice el texto, andaba buscando cómo le entregaría en el momento oportuno. A partir de ese momento, Judas ya solo buscaba cómo llevar a cabo su plan de entregarle a Jesús. Muchos piensan que lo hizo porque era malvado, otros creen que lo tentó la avaricia, pero si nos fijamos en el versículo 11, queda claro que Judas ofreció entregar a Jesús antes de que los sumos sacerdotes le ofrecieran dinero. De seguro, Judas, pues que había visto los grandes milagros, a Jesús calmar tempestades, revivir muertos, pensó que si entregaba a Jesús le obligaría a defenderse, a hacer que bajara fuego del cielo y a achicharrar a los romanos que los tenían oprimidos, o pediría a su padre que enviara legiones de ángeles a liberarlos del yugo romano. El problema no fue tanto que Judas no amara a Jesús, sino que no quiso obedecerlo. Pensó que tenía mejor plan que él. Eso también nos puede pasar a nosotros cuando nosotros vivimos una vida según nosotros creemos, no según el Evangelio. Cuando tenemos un Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Eso pasa. El decir, Dios, yo sé lo que tú quieres, pero yo quiero lo que yo quiero. Y el resultado es es traicionar a Jesús, como Judas. Es imponer nuestra voluntad, ¿no? La cual, pues, nunca es buena idea. Cuando Judas lo comprenda, será ya demasiado tarde para dar marcha atrás. Nosotros, en cambio, todavía estamos a tiempo de enmendarnos. Estamos a tiempo. Sigue diciendo el texto, Marcos 14:12. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de la Pascua? Bueno, el primer día de los ácimos, pues recordemos que los ácimos eran panes sin levadura, como ya habíamos dicho, que se comían en la Pascua y durante 7 días después. En la fiesta de los ácimos se conmemoraba, ¿no? El pan sin levadura que los israelitas comieron cuando llegaron de Egipto a toda prisa y no tuvieron tiempo para fermentar la masa. Dice, ¿dónde quieres que vayamos? Los discípulos saben que Jesús comerá la Pascua con ellos. Lo que no saben es dónde, por eso le preguntan.
Probablemente no avisó dónde sería para evitar que lo supieran sus enemigos o la multitud que solía seguirlo, deseaba celebrarla con sus discípulos. El Cordero de Pascua, vemos, o sea, la importancia del Cordero de Pascua, que gira en torno, toda la religión de Israel gira sobre el Cordero, ahora como nosotros gira la Eucaristía. O sea, lo importante para nosotros es la Eucaristía, que también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de que el pueblo judío fue liberado por Dios de la esclavitud de Egipto, ¿no? Él les pidió que cada año celebraran la Pascua como memorial de aquel acontecimiento. El memorial es un acontecimiento que por encima del tiempo y el espacio se actualiza en el hoy y permite a los que lo celebran participar de él, estar tan presentes como quienes estuvieron presentes cuando aquel acontecimiento sucedió. Es por eso la importancia de la misa. Es el memorial de la muerte del Señor en la cruz. Ahí lo estamos viviendo cada misa. Por eso es importante no distraernos, estar pendientes, estar ahí, estar con el corazón y nuestras miradas puestas en lo que está sucediendo en el altar. Porque entonces ya estamos participando, ya no estamos dejando solo a Jesús en su pasión y muerte en la cruz, estamos acompañándolos, estamos atendiendo, estamos ahí con Él, compartiendo, viendo sus dolores, estamos como San Juan Evangelista, San Juan, al pie de la cruz, sin moverte de ahí, siguiéndolo para donde va, con la Virgen María, con las otras mujeres que estaban ahí. Es la importancia de nuestra misa, ¿no? El memorial, el estar presente en esa muerte tan espantosa que tuvo el Señor, ¿verdad? Y todo por amor a nosotros, el comer de su carne, el alimentarnos de su carne y de su sangre para que sea la fuerza que necesitamos nosotros para caminar en este mundo y poder llegar a nuestra meta, que es el cielo junto con Él. Nos dice Marcos 14:13. Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y ahí donde entra, díganle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseña en el piso superior una sala grande, les enseñará, perdón, en el piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada. Hagan ahí los preparativos para nosotros. No era lo ordinario ver a un hombre llevando un cántaro. Normalmente eran las mujeres las que iban por agua. Seguramente Jesús ya se había puesto de acuerdo con el dueño de la casa. Según se cree, fue la casa de la familia del propio San Marcos el que escribe el Evangelio, que se llama Juan Marcos. Según una antigua tradición, esa sala del piso superior, también llamada cenáculo, estaba en una colina en la parte sur de Jerusalén. Y muy probable fue donde después de la asunción de Jesús, los discípulos se reunieron en oración. Se cree que es donde estaban ellos reunidos en Pentecostés, como nos dice Hechos 1, del 13 al 14 y Hechos 2, 1. Actualmente tenemos ahí, hay una iglesia construida ahí, ¿no? También se cree que es el mismo sitio, que en ese mismo sitio está situada la tumba del rey David. Tenemos, como dice Deuteronomio 16:7, que la Pascua, la cena de la Pascua judía tenía que ser celebrada en el lugar elegido por Dios, que es en el atrio del templo. Pero más tarde, debido al gran número ya de peregrinos y de las dificultades de celebrar la fiesta en un solo lugar, fue permitido
celebrarla en las casas. El lugar elegido por Dios se extendió a todo Jerusalén. Los dueños de las casas estaban obligados a poner a disposición de los peregrinos todas las estancias apropiadas para ese fin y sin exigir pago alguno por ello. Los tenían que recibir en sus casas, ¿no? Nos dice el texto en Marcos 14:16, los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, le encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y luego ya la preparación, pues, si quieren ver la preparación para la cena pascual, está en Éxodo 12 del 1 al 28 y del 43 al 48. Ahí vemos los preparativos para la Pascua. Pues para ellos era una comida solemne, ¿no? Que se tomaba estando reclinados. Una vez que los participantes, que no podían ser menos de 10 y debían ser judíos, habían ocupado sus puestos, se preparaba la primera copa de vino y se pronunciaba. Luego de beber se hacía un rezo para alabar a Dios por lo que significaba la fiesta. Se comían las hierbas amargas y una ensalada amarillenta aderezada con vinagre o agua salada. Se preparaba una segunda copa y se servía la comida. Pero no se comía sino hasta que el más joven de los ahí presentes preguntaba cuál era el sentido de la fiesta. O sea, el chavo el más joven, gritaba fuerte, ¿no? ¿Cuál era el sentido de la fiesta? ¿Qué estábamos festejando? Y entonces el padre de familia o el mayor de los asistentes iba explicando a cada uno de los elementos, ¿no? La Pascua o Paso, que significa, para conmemorar cuando el ángel del Señor pasó de largo frente a las casas de los judíos en Egipto, sin dañarlos, como lo podemos ver en Éxodo 12:27. El pan sin levadura porque tuvieron que salir a toda prisa, como dice Éxodo 12 del 11 al 39. Las hierbas amargas para recordar lo amargo de la esclavitud de Egipto, el sacrificio que tuvieron ahí. La Pascua tenía el fin de recordar el milagro de haber sido rescatados por Dios. La misericordia de Dios que los rescató de 420 años de ser prisioneros en Egipto. Se recitaba los salmos 113 y 114. Se bebía la segunda copa, los asistentes realizaban el lavado de las manos, que era muy importante. El que presidía hacía una bendición, partía el pan, que se mojaba en las hierbas amargas y se repartía entre los asistentes. Después se comía el cordero pascual asado. Todos debían consumir, aunque fuera un pedazo del tamaño de una aceituna. Luego se distribuía la tercera copa ritual, al tiempo que se recitaba una acción de gracias y se recitaban los salmos 115 y 118. O del 115 al 118. Mira. Para la medianoche ya debía de haber terminado la fiesta. No eran latinos estos, hasta las 12. Dice Marcos 14:17. Y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Al atardecer, pues Marcos hace notar que empieza la oscuridad. Con los 12, pues, el traidor forma parte de los 12 discípulos del grupo más cercano a Jesús. Y estaban pues recostados, como ya lo hemos mencionado. Las mesas solían estar casi a ras del suelo, por lo que los invitados comían sentados sobre los cojines del suelo, recargados en un codo y cogiendo los alimentos y bebidas con la mano libre, como la foto. O la pintura, no es foto. Uno de ustedes se preguntará, o nos podemos preguntar,
Jesús conoce quién lo iba a entregar. ¿Por qué no dice que es Judas? Podemos suponer pues 3 razones. Primero, que si lo dice, los demás discípulos se irían contra Judas. No quiso que lo lastimaran. Segundo, le dio la oportunidad de arrepentirse y si se arrepentía nadie no hubiera sabido quién fue. Judas hubiera podido reintegrarse al grupo de los 12 como si nada. Jesús le ofreció un borrón y cuenta nueva, ¿no? Tercero, quiso que el no saber moviera a los demás a preguntarse si no serían ellos. Es decir, que ninguno se sintiera seguro o se creyera incapaz de traicionarlo. Dice, el que come conmigo. O sea, es muy importante. Para el hombre oriental el compartir la mesa es signo de comunión fraternal. Lo podemos saber desde el Génesis 26:30, Génesis 31:54, el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 24. Que quien come con uno lo traiciona es muy doloroso, doblemente todavía doloroso. Se cumple lo anunciado en los Salmos 41, 10 y 55. Dice el texto, ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Pues a ellos les entristece 2 cosas, saber que Jesús será entregado y que ya se van a cumplir esas palabras proféticas que se las dijo en 3 ocasiones. En Marcos 8, 31, 33 lo vemos, en Marcos 9, 30 al 32, Marcos 10, 32 al 34. Y los entristece considerar que uno de ellos sea el que lo traicionará. Y aquí vemos que ninguno piensa para sus adentros. Yo ya sé que yo no soy, así que me pregunto, ¿no? Ninguno se siente seguro de no traicionar a Jesús. Todos se saben débiles y frágiles. Así como nosotros debemos reconocernos, ¿no? Que es facilísimo que nos dejemos llevar por malas influencias del mundo, de malos ejemplos, de lo que se usa, ¿no? De lo políticamente correcto, o porque está de moda, por lo que los otros nos orillan a hacer, ¿no? Y le fallamos al Señor. Dice el texto, Marcos 14:20, Él les dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, mojar el pan es lo mismo, en el mismo plato, pues ya significa que era digno de gran amistad, ¿no? Porque el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Porque el Hijo del Hombre se va. Jesús sabe lo que le espera. Se los ha anunciado ya 3 veces. Y cuando dice aquí como está escrito de él, Jesús alude a ay de aquel que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Muchos se han especulado acerca de esto, si es una afirmación de la condenación de Judas o un último intento de Jesús de sacudirlo para ver si reacciona y se arrepiente. El famoso ay de aquel, ay, es una forma empleada por los profetas como exhortación y amenaza, con que se expresan lo deshonesto y peligroso de un acto. Más que una maldición, lo vemos como un grito de dolor, con un tono de advertencia y amenaza. La expresión se pone a denunciar el comportamiento de Judas, pero no ha de entenderse necesariamente como una predicción de su condenación eterna. Nos vamos al texto de Marcos 14, 22 al 25. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio y bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza,
que será derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este pasaje lo podemos ver también en los otros evangelios sinópticos de Marcos y Lucas. Dice el texto, mientras estaban comiendo, ¿no? Es la continuidad de lo que ha narrado ya antes San Marcos. Se refiere a que comían la cena de Pascua. Recordemos que el pueblo judío celebraba la Pascua como memorial de su liberación de Egipto, cuando Dios los salvó de la esclavitud, los condujo por el desierto, hasta la tierra prometida. Todos los judíos participaban en esta cena. Dice el texto, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Pues ya lo hemos comentado, ¿no? Tomó pan, lo hemos comentado en la cena de Pascua, se comía pan ácimo, es decir, sin levadura, un recuerdo de aquel pan que comieron en la noche, que fueron liberados por Dios de la esclavitud de Egipto y salieron a toda prisa, no tuvieron tiempo de ponerle levadura a la masa del pan. Ya ves como, bueno, todavía, iba a decir como antes, yo me acordé de mi abuela ahorita cuando hacía pan, y le ponía levadura y lo dejaba ya el pan, o sea, los bollitos o lo que hiciera, lo dejaba, o si eran empanadas o lo que fuera, lo dejaba toda la noche para que la levadura se inflara, ¿no? Y ya en la mañana lo metía al horno. Y los panes ácimos, pues consistían en grandes discos planos, ¿no? Porque pues, no se levantaba, era como un plano, como si fuera una galleta, pero no era un pan. En ocasiones, pues, bastante corriosos, ¿no? Que no se podían partir bien, que era preciso romper o desgarrar. Y dice el texto, lo bendijo, lo partió y se los dio. Esto era lo acostumbrado en la cena. Pero Jesús lleva a otro nivel con lo que dice sobre el pan. Dice este. Se refiere al pan que tenía en la mano. Usa un verbo que es una clara afirmación de una realidad. Dice, esto es. No dice parece, es como si fuera, es un símbolo, solamente dice esto es el cuerpo. Aquel que con su palabra crió todo, aquel cuya palabra se cumple al instante cuando dijo, hágase la luz se hizo en Génesis 1:3. Que cuando durante la tempestad mandó al viento, cállate y enmudece. Y sobrevino de inmediato la calma en Marcos 4:39. O cuando el leproso le dijo que si quería podía ser curado, Jesús le dijo, quiero. Y al instante aquel hombre quedó libre de la lepra, lo vemos en Marcos 1:41-42. Ahora ha dicho, esto es, y lo que ha dicho se ha cumplido en ese mismo momento. Cuando dices mi cuerpo, no debemos olvidar que para un palestino el término cuerpo no se refiere solo a una parte de la persona, sino a toda. Por lo tanto, el cuerpo significa la presencia de Cristo en el pan. Con esto Jesús pues anticipa su pasión que ocurrirá al día siguiente. Identifica el pan partido y entregado con su propio cuerpo, que va a ser entregado en la cruz como don de sí mismo para todos, para ellos y para todos nosotros. Dice el texto, tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio y bebieron todos de ella. En la Pascua se tomaba 4 copas, una por cada una de las promesas, como lo dice Éxodo 6, del 6 al 7. Los sacaré, los liberaré, los redimiré y tomaré a mi pueblo. Las 4 promesas. Jesús compartió con sus discípulos la tercera copa, la de la redención o bendición, pero no la última. No tomó la copa de la consumación. Esta representaba
la integración plena del pueblo de Dios en el reino del Mesías. El vino es signo de alegría y fiesta, pero en la Biblia también se habla de una copa para referirse al juicio de Dios sobre el pecado, como lo vemos Isaías 51:17, Jeremías 25 del 16 al 18. Jesús lo asume voluntariamente, nos dice San Marcos 14:36. Dadas las gracias, dice el texto, el término griego que expresa acción de gracias es eucaristeo, de donde viene Eucaristía, el nombre con que la iglesia denomina la misa y la sagrada comunión. Entonces, Eucaristía significa, ¿qué significa? Acción de gracias. Entonces, estamos dándole una acción de gracias a Dios y le estamos entregando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a su Padre, por la redención de nuestros pecados. Dice Marcos 14:24, y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Esta es, de nuevo Jesús hizo una clara afirmación que no deja lugar a dudas. No estaba haciendo una comparación, sino expresando una realidad. Esta es mi sangre, ¿no? Que será derramada por muchos. Mi sangre, ¿no? Para el pueblo judío la sangre era considerada la sede de la vida, del alma, ¿no? Lo vemos en Levítico 17:14. De ahí que tenían prohibido tomar la sangre de los animales. Vienen de Deuteronomio 12:23. Como la sangre era lo más sagrado, se usaba para ofrecérsela a Dios, nunca para beberla. ¿Cómo podía Jesús pedir que hicieran algo que iba en contra de la ley? Porque no se trataba de la sangre de los animales, sino del Hijo de Dios, que les participaba así de su propia vida divina. Por ejemplo, San Ambrosio nos decía, en misa antes de la consagración es mencionado como vino, después de la consagración es sangre. Dice, mi sangre, dice, de la alianza, ¿verdad? Desde el principio Dios estableció alianzas con el ser humano, primero con Adán y Eva, una pareja, luego con Noé y su familia, luego con Abraham y su tribu, después con Moisés y su pueblo, finalmente con David y su reino. Pero una y otra vez el hombre falló y no respetó su alianza con Dios. Por ello prometieron los profetas, en especial Jeremías, en Jeremías 31, el 31 al 33, una nueva alianza. La nueva alianza que Jesús propone a su comunidad tendrá su fundamento y sello en su sangre. Es decir, el hombre está Dios y el hombre. Y el hombre siempre fallándole a Dios. Siempre. Entonces, ¿qué hace el Señor? O sea, años y años, y el rey David falló, y Salomón falló, y lo que había habido antes, y sus alianzas con ellos, falló Adán y Eva, fallaron todo el mundo. Entonces, viendo esto Dios, ¿qué hizo? Voy a mandar a mi hijo. Entonces, su hijo, siendo Dios y hombre, es Dios, pero es hombre. Por eso Dios es hombre, porque como hombre nos libera del pecado, nos muestra que sí se puede y derrota a Satanás y derrota el pecado y nos trae vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pero es una representación de nosotros que pudo vencer al pecado y a la muerte como hombre, aunque es Dios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Pues la sangre, pues además es la sede de la vida, ¿no? La sangre purifica, dice Levítico 17:11. Así que la sangre de Jesús vino a purificar la antigua alianza. Casi todas las antiguas alianzas se sellaban con sangre. La alianza que Dios pactó con su pueblo en el Sinaí fue ratificada rociando la sangre en el altar, si lo vemos ahí en Éxodo.
Ahora la alianza queda definitivamente renovada con la sangre de Cristo. Al unir aquí, por ejemplo, Jesús, la frase mi sangre y la alianza está significando que esta nueva alianza se sella con algo muy diferente a todas las anteriores. No con sangre de animales, sino con la sangre misma de Dios hecho hombre, con la sede de la vida de aquel que es vida. No hay mención del elemento central de la cena pascual, el cordero. Era la sangre de los corderos sacrificados la que salvó a los israelitas de la muerte en Éxodo 12:13. Pero las palabras de Jesús revelan que Él es el cordero pascual, cuya sangre salva de la muerte. Y así como para participar de la Pascua había que comer del cordero pascual para participar del sacrificio de Cristo, sus discípulos debían comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es importante comulgar, queridos hermanos. Es que Juan, el capítulo 6 de Juan nos dice todo, si lo vemos varias veces y lo leemos y tratamos que el Señor nos dé sabiduría, es tremendo. Dice, el pan no es mera figura del cuerpo de Cristo, sino que cambia con el cuerpo, con el auténtico cuerpo de Cristo que dijo, el pan que yo les voy a dar es mi sangre, dice Juan 6:51. Es mi carne, perdón. El pan que yo les voy a dar es mi carne. La carne de Cristo está velada. ¿Qué significa ante nuestros ojos? Que esté velada, que no la podemos ver. A causa de nuestra debilidad. Pues el pan y el vino son cosas a las que estamos acostumbrados. En cambio, si viéramos carne y sangre, no toleraríamos tomarlos, ¿verdad? Por esa razón el Señor, adecuándose Él a nuestra debilidad, mantiene la forma de pan y vino, pero en realidad, ya consagrado, es su cuerpo y su sangre. Y aquí aconteció lo que conocemos con el nombre de transubstanciación. Sí lo hemos oído todos, ¿no? Eso es lo que sucede cuando se convierte el pan en el cuerpo y la sangre en la sangre de Cristo. Y el vino en la sangre de Cristo. Aunque vemos el pan y vemos vino. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de todos los tiempos, católico, lo explica empleando las palabras sustancia y accidente. Dice que la sustancia de una cosa se refiere a lo que es esa cosa, ¿no? En este caso, la sustancia es el pan y los accidentes son las características de la cosa. Por ejemplo, los accidentes de un pan son sus características que es crujiente, dorado, que está calientito, etc. En caso de la Eucaristía, lo que cambia es la sustancia. Ya no es pan, se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que no cambia son los accidentes. Sigue pareciendo pan y sabiendo a pan, y sigue pareciendo y sabiendo a vino. En la Eucaristía Jesús está vivo y presente. Viene a ti, viene a nosotros y nos escucha, nos conoce, nos ama, nos siente. Podemos hablarle, adorarle, abrirle tu corazón, abrirle nuestros corazones, invitarlo a entrar en nosotros, ¿no? No es un símbolo, es realmente Él, en persona, Jesús. Comentó un sacerdote una vez que cuando terminó de preparar a los niños que asisten al catecismo para hacer su primera comunión, les preguntó si sabían la diferencia entre la figura de Jesús que veían en el crucifijo sobre el altar y la hostia que iban a recibir. Una niñita alzó la mano y respondió, sí, padre. La diferencia es que en el crucifijo
veo a Jesús, pero Él no está ahí. Y en la hostia no lo veo, pero Él sí está ahí. Ya quisiéramos muchos creyentes tener la claridad teológica de esta niña. Cuando en San Juan 6:51 habla Jesús de dar a comer su cuerpo y su sangre, los que lo están escuchando lo toman al pie de la letra y se horrorizan. En Juan 6:52, en Juan 60, Juan 6:66. Jesús se da cuenta de esto, ¿no? En Juan 6:61. Y no suaviza sus palabras ni las aclara, que esté hablando de forma simbólica, sino que insiste aún más en el mismo tema y con un lenguaje todavía más realista y fuerte. Lo vemos en San Juan 6, del 53 al 59, y en especial en el 55. Al final de lo cual pregunta a sus discípulos si también quieren dejarlo por lo que ha dicho. O sea que lo dejaron todos, menos sus discípulos. Juan 6, 67 al 69. Si hubiera estado hablando en forma simbólica, esta era la ocasión para explicárselos, pues solía explicarles cada vez que les hablaba en parábolas, como en Marcos 4:33, pero no lo hace, porque esta vez no habla de forma simbólica. O sea, tenía como 5,000 gentes y se le fueron. Y discípulos de él se le fueron, lo único que quedaron fueron los apóstoles. O sea, no estaba hablando en forma simbólica. Y todavía se vuelve hacia ellos y le dice, ustedes también se van. Porque estaban horrorizados, ¿cómo vamos a comer carne? ¿Cómo vamos a comer sangre, verdad? Tu sangre, tu cuerpo. Y sin embargo le dice Pedro, ¿a dónde más vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pues tenemos que la sangre derramada en la Biblia quiere decir, quien derrama sangre de otro hombre paga por su propia sangre, en Génesis 9:6. Y la sangre derramada injustamente clama al cielo pidiendo venganza. En Ezequiel 35:6 lo vemos. Ha habido tanta sangre derramada desde el principio del mundo. Esta sangre clama justicia. ¿Quién la vengará? Jesús. Él vino a derramar su propia sangre por toda esa sangre derramada y por la que se sigue derramando y por la que se derramará. Cuando dice por muchos, no dice por todos, porque no todos aceptarán la salvación de Cristo que Cristo les ofrece. Esto recuerda al siervo doliente del que habla el profeta Isaías en el capítulo 53. Cargó sobre sí los pecados de muchos para redimirlos a todos. La salvación es para todos, pero no todo el mundo la va a aceptar, no todo el mundo la acepta. Mucha gente que no quiere saber nada de eso. Marcos 14:25. Yo les aseguro que yo no beberé del producto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En la hora de su despedida, con la conciencia clara de su partida, la mirada de Jesús sigue fija en el futuro reino que él ha anunciado durante su ministerio terrenal y que mediante la palabra y sus signos ha dejado entrever como una realidad ya presente y eterna. Una vez más, la mirada de Jesús penetra más allá de la muerte. Deja claro, ¿verdad?, que su vida pasa por la cruz, pero no termina en ella. Existe más allá de la cruz. La angustia y la melancolía del presente quedan superados por la certeza de la resurrección. La muerte no dirá la última palabra. Después de su resurrección, comió y bebió con sus discípulos, pero lo hizo de una manera nueva, pues ya su cuerpo no estaba sujeto al sufrimiento ni requería comida ni bebida, pues era inmortal e incorruptible. El vino forma parte del banquete mesiático profetizado en el Antiguo Testamento, lo vemos en Isaías 25, capítulo 6, versículo 56. Isaías 25, versículo 6 y en capítulo 55, versículo 1.
Y entonces, la cena pascual con Jesús nunca termina, continúa en cada celebración, en la misa, en la Eucaristía, comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo para conformar nuestras vidas a las suyas. Participamos de la nueva alianza de Dios para con su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Seguimos con el texto. Marcos 14, del 26 al 42. Y cantados los signos salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, todos se van a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice, yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y vele. Y adelantándose un poco, caí en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velen y oren, para que no caigan en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca, palabra de Dios. Aquí vemos que es la predicción de las negaciones de Pedro, la agonía de Jesús. Vamos a ver, el primero de estos 2 pasajes aparece en los 4 evangelios, el segundo solamente en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pues sí, dice el texto, cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Se refiere que al final de la cena se cantaban los salmos del 113 al 118. El monte de los olivos era el mismo lugar donde Jesús habló al final del final de los tiempos en Marcos 13, 3 al 17. Dice el texto, Jesús les dice, todos se van a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Escandalizarse ya en el término que se refiere a la prueba de fe que supondrá para los discípulos el sufrimiento de Jesús. Así como profetizó que fallaría un discípulo en Marcos 14, 18, ahora profetiza que fallarán todos. Y cita al profeta Zacarías en Zacarías 13, 7. En un pasaje en el que luego de declarar que las ovejas, o sea, el pueblo de Dios, se dispersarán, Zacarías muestra cómo Dios cambiará el desastre en algo bueno. Quedará un resto al que Dios refinará como plata, oro y plata. Este, humillado por su sufrimiento, vivirá en fidelidad con él. Invocará mi nombre y yo le responderé y diré, él es mi pueblo
y él dirá, Yahvé es mi Dios. Esto lo vemos en Zacarías 13:9. Dice el texto, San Marcos, pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Jesús no termina su profecía con una nota sombría, sino que anuncia su resurrección. Él reunirá a su rebaño disperso, pues ir delante es guiarlo como un pastor. Lo que dice aquí Jesús abre la esperanza a las ovejas que se dispersen, es decir, a quienes en tiempos de persecución por temor apostaran, ¿no? Apostaten. Niegan a Jesús, como sucedió y sucedía de los contemporáneos de San Marcos, ¿verdad? Que los perseguían y se arrepentían de ser cristianos y se iban a otras religiones, es apostasía. Porque serán restaurados, perdonados, reintegrados en el rebaño. El Señor siempre nos perdona, nos rescata, nos recibe con los brazos abiertos, siempre que nosotros pidamos de corazón perdón al Señor. Aunque ahora está a punto de cumplirse lo que les anunció, nuevamente les dice algo con intención de fortalecerlos para lo que les espera, ¿no? Lo que está próximo. Les habla ya no de que morirá, sino que resucitará. Y sigue diciendo el Señor en el texto, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro confía mucho en que su amor por Jesús lo mantendrá fiel, pero la falta de humildad para reconocer su propia fragilidad comete varios errores en eso, ¿no? Por ejemplo, uno, contradecir a Jesús, ¿cómo va a saber más que él? Que va por encima del tiempo y del espacio, Jesús sabe todo. Segundo, sentirse diferente y más bien superior a los demás. Tercero, confiar en sus propias fuerzas. Estas nunca bastan para enfrentar las dificultades y las tentaciones. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Tenemos que alimentarnos. Por eso es la búsqueda de la oración, cuando menos una hora diaria con Jesús, sin hacer nada. No más Jesús y uno, y poder tener esa relación fuerte con el Señor, ¿no? Para poder enfrentar todo lo que se nos viene y también para dar testimonio de Él ante todos. Sigue diciendo Marcos 14:30, Jesús le dice, yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Aquí Jesús anuncia con precisión cómo sería la caída de Pedro. Pero sigue diciendo San Marcos, pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Pedro vuelve a cometer el mismo error insiste en asegurar que no hará lo que Jesús le había anunciado, ¿no? O sea, ¿qué hubiera hecho Pedro? Era mejor que le dijera, te creo, maestro, pero por favor ayúdame a no negarte. Dime qué tengo que hacer para que no me suceda esto que me anuncias. Y Jesús le hubiera dicho qué hacer. Pero Pedro no pidió consejo, solo confió en sí mismo y por supuesto quedaría defraudado. Sigue diciendo San Marcos, lo mismo decían también todos. No queriendo ser menos que Pedro, también los demás afirman que no negarán a Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cunda el mal ejemplo en todos. Pues como muchos de los seguidores de Jesús, los discípulos tendrán que ser purificados en su presunción y comprender que la fidelidad es un don de la gracia divina, no es porque queramos, o sea, el Señor no la da. No es porque podamos, sino que el Señor la da cuando nosotros queremos, ¿verdad? Sigue diciendo San Marcos, dice, van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Getsemaní, que significa prensa de aceite, se trata de un huerto de los olivos que todavía existe hoy en día. Y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Pide a sus discípulos que se sienten mientras él ora. Desea alejarse a orar en soledad.
Jesús siempre ha acostumbrado a retirarse a orar y esta noche ante los acontecimientos más importantes de su vida no es la excepción. Todo lo contrario. Y ese tiempo de oración será vital para él, de que aquí sacará la fuerza para enfrentarse a todo lo que les espera. Aquí hemos de aprender de Jesús, ¿no? A recurrir siempre a la oración para obtener la ayuda divina que necesitamos para superar todo aquello a lo que nos enfrentamos. Sigue diciendo San Marcos en 14:33. Marcos 14:33 toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. O sea, toma consigo a sus 3 discípulos más cercanos, a los que ya en otras ocasiones les ha permitido acompañarlo, como nos dice Marcos 5:37 y Marcos 9:12. Y el Señor comenzó a sentir pavor y angustia, ¿no? Y les dice, mi alma está tan triste hasta el punto de morir. Pavor, angustia, tristeza. Jesús sintió esta noche los sentimientos más devastadores que un ser humano puede sentir, sufrir. Pues cuando Jesús asumió nuestra condición también nuestra capacidad asumió nuestra capacidad de padecer y la vivió al tope. En esta noche en el huerto Jesús padeció un sufrimiento espiritual como nunca nadie más ha padecido antes o después de él. Un sufrimiento a su medida de Dios, hecho hombre, que podía soportarlo. Experimentó el dolor mortal, porque él que detestaba el pecado, él que nunca lo cometió, para rescatarnos de este, se ve como sumergido en la cloaca de la humanidad y siente horror. Experimentó el dolor emocional, ¿no? Al sentirse incomprendido y solo, sus discípulos no eran capaces de captar lo que él estaba viviendo. Se quedaban dormidos y luego lo abandonarían. Experimentó el dolor físico. Sabía bien lo que le esperaba, que sufriría los dolores más intensos que puede experimentar un ser humano. Jesús asumió todos nuestros sufrimientos. No hay dolor que no haya experimentado, que no pueda comprender. Nos entiende como nadie y se compadece siempre de los que padecemos, de los que sufrimos. Sigue diciendo San Marco, quédense ahí y velen. Jesús pide a sus discípulos que velen, es decir, que se mantengan despiertos. Esto recuerda las exhortaciones que antes ya les ha hecho de velar y orar, como lo vemos en Marcos 13:33-37. Sigue diciendo San Marcos en 14:35, y adelantándose un poco caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bueno, pues se adelanta un poco, ¿no? Se aparta un poco de sus 3 discípulos, cae en tierra. Aquí el hecho de postrarse expresa el abajamiento humilde delante de Dios, de su Padre, hincadas las rodillas, rostro inclinado hasta el suelo. Esto se ve frecuentemente en el Antiguo Testamento y todavía hoy se puede ver orar así a los orientales. Pasara de aquella hora, no se refería a la hora presente de la angustia mortal, sino a la hora futura, reservada al Hijo del Hombre, a la hora oscura en la que prevalezca el poder de las tinieblas.
cuando dice Abba, Padre. Solo San Marcos registra que Jesús se dirige a su Padre con el adjetivo lleno de confianza y cariño que empleó para enseñar a sus discípulos a orar al Padre nuestro. Abba era el término que los niños pequeñitos empleaban para dirigirse a su papá. En español podría equivaler a decir pa, papi, papito. O sea, ni siquiera se puede traducir, porque es como si balbuceara un niño para referirse al papá, eso es el Abba. Y Jesús nos enseñó a llamar a Dios Abba, es decir, a volver a Él, una mirada llena de amor filial, a dirigirnos a nuestro papá celestial, ese Padre celestial con la seguridad de que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así la obediencia a Dios no es simplemente un acto de forzada resignación porque Él es más poderoso, tenemos miedo, es más grande que nosotros, sino un acto de verdadera confianza en Él. Todo es posible para ti, dice el texto. Jesús insiste en algo que ya ha afirmado en otras ocasiones. Dios todo lo puede. Es interesante que primero llama a Dios Abba y luego menciona que es todopoderoso. Primero que nada está la confianza en que Dios solo concederá lo que nos convenga. Solo concederá lo que nos convenga, pero no lo que pensamos nosotros que nos conviene. Y luego está la certeza de que puede conceder lo que sea que le pidamos. Pero lo primero nos hace aceptar con gratitud si no nos lo concede. Aceptar si nosotros le pedimos al Señor y si no nos lo concede, pues igualmente estar agradecidos con Dios. Sabemos que no es porque no pueda, sino porque no sería lo más conveniente para nuestro bien y nuestra salvación. Jesús expresa lo que humanamente quería, ¿no? La copa como la hora significaba la pasión. Recuerda que la imagen que se refiere a la devastación que sufrirá el malvado como castigo de su pecado. Lo podemos leer en Salmos 75, 9, Isaías 51, 17. En la última cena Jesús habló de la copa de su sangre, sangre de la alianza, que sería derramada por muchos, nos dice Marcos 14, 24. Indicando con ello que sus sufrimientos serán transformados en fuentes de incontable bendición. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esta es la oración perfecta. Amoldar nuestra voluntad a la suya precisamente es en lo máximo de su angustia. Jesús rinde incondicionalmente, se rinde a la voluntad de su Padre, reviviendo toda la historia, así revirtiendo toda la historia de la humanidad que siempre habíamos nosotros hecho lo que queríamos o las personas en sus debidos tiempos hicieron lo que ellos querían, no lo que Dios quería. Y el Señor estaba revirtiendo toda esta historia de la rebeldía humana. Aquí de Jesús aprendemos lo que debemos hacer en el momento de una prueba, cuando sentimos angustia, pavor, tristeza, es aferrarnos a la oración para decirle a Dios cómo nos sentimos y para ponernos confiadamente en sus manos. Eso ya es tener una fe fuerte, ¿no? Que la vamos adquiriendo con la oración. Marcos 14:37 dice, si bien entonces si los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Los discípulos no hacen lo que Jesús les pidió. Se duermen en lugar de velar. Han hecho lo contrario a lo que se les pidió, ¿no? Velen y oren para que no caigan en la tentación. Solo en Dios encontramos
las fuerzas para enfrentar y superar las pruebas. Sin su ayuda no podemos, ¿no? Y nos dice San Pablo en Hebreos 4:16. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne se refiere a la debilidad humana, fácilmente inclinada al pecado. El espíritu es nuestra aspiración hacia Dios, nuestra capacidad de relacionarnos con Él, como San Pablo en Romanos 8, 12, 14 lo enfatiza. Estamos atrapados en un continuo conflicto entre ambos, entre el espíritu y el cuerpo. Toda la Biblia está llena de ejemplos en los que los seres humanos hacen justo todo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido. Y sin embargo nos comprende, nos perdona, nos tiene infinita paciencia. La pregunta que hace Simón es también para nosotros, para ti y para mí. ¿Duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Es decir, en todo tu día no has podido dedicar ni una hora para estar con el Señor, es decir, para orar, para dialogar con Él, contemplarlo, adorarlo, alabarlo, agradecerle, pedirle perdón, abrirle tu corazón o simplemente en silencio acompañarle. El espíritu que está en el hombre puede fortalecerlo cuando el hombre se lo pide. Dios viene en su ayuda a su debilidad. Esto es válido para todos los cristianos. Cualquiera que sea su situación, es una invitación a orar como Jesús ha orado. Marcos 14:39 dice, y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestar. Pues aquí San Marcos deja ver que Jesús oró insistentemente con las mismas palabras, es decir, una y otra vez le expresó lo que sentía y aceptó que se cumpliera la voluntad de su Padre. Sus ojos, dice, estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle, ¿no? No debe entenderse como justificación sus ojos cargados, son signos de una ceguera espiritual. Y el que no sepan qué decir indica claramente que no tienen nada que decir en su favor. Nos sigue diciendo el texto de Marcos 14:41, viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar, basta ya, llegó la hora, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, levántense, vámonos, miren que me va a entregar, el que me va a entregar está cerca. Ya van 3 veces que Jesús va en busca de sus discípulos, las 3 veces los encuentra dormidos. Se topan la misericordia divina que nunca se cansa de venir a ver si encuentra respuesta en nosotros, ¿no? Y la incapacidad humana de responderle como Él espera y merece, pero siempre con misericordia una y otra vez. Nos llama a nosotros por nuestro nombre. Dice, levántense, vámonos. Cuando les pide levantarse no es para huir, sino para salir al encuentro del traidor. Muestra el evangelista que Jesús afronta decidido su futuro. La angustia mortal de Jesús había sido superada y vencida con la oración al Padre, ¿no? Sereno y digno, Jesús sale al encuentro de quienes vienen a prenderle y llevarle preso. Marcos 14 al 52. ¿Vamos a alcanzar? No. 43 al 52. Tenía hasta el 41 ahí, pero si alcanzamos o no alcanzamos. Vamos a unos 5 minutos más para poder acabar, ¿ok?
Marcos 14, del 43 al 52, y dice así. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo de espadas, con espadas y palos, aparte de los sumos sacerdotes, de los escribas, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndanlo y llévenlo con cautela. Nada más al llegar se acercan a él y le dicen, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra, Jesús les dijo, ¿cómo contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero es para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Palabra de Dios. Pues vemos aquí este pasaje aparece en los 4 evangelios, ¿no? Hasta ahora Jesús ha actuado con autoridad soberana, pero a partir de ahora hay un cambio fundamental. Parece tener un rol ya más pasivo en lo que sucede, en lo que le sucede. Sin embargo, sabremos que es precisamente por su sumisión al plan del Padre que su obra más poderosa está siendo ya realizada. Pues nos dice, todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo de espadas y palos, de parte del sumo sacerdote, de los escribas y de los ancianos. Todavía estaban hablando, se refiere a Jesús que dijo a sus discípulos en Marcos 14, 41 y 42, ¿no? Judas, uno de los 12, San Marcos no teme recalcar que fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, el que lo traicionó, ¿no? Se cumplió lo que anunció Jesús en Marcos 14, 17 y 18. Y van con espadas y palos, se nota que le tenían miedo a Jesús. Habían oído decir que hacía milagros, tal vez que estaban enterados de que calmó la tempestad, que arrojó unos demonios que se metieron en una enorme manada de cerdos que se ahogó en el lago, que sanó enfermos incurables, que revivió a muertos. Creyeron que con espadas y palos, con sus propias armas y sus propias fuerzas, podían dominarlo. No sabían que no lograrían nada si no fuera porque él se entregaría voluntariamente. Iban de parte, dice, de los sumos sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Están aquí representados justamente los 3 grupos de personajes de lo que Jesús anunció a sus discípulos que lo rechazarían y entregarían a la muerte, como lo vemos en Marcos 8, 31, Marcos 10, del 33 al 34. Y aquí nos sigue diciendo Marcos 14, 44, el que iba a entregarle les había dado esta contraseña, aquel a quien yo dé un beso, ese es. Préndanlo y llévenlo con cautela. La contraseña elegida por Judas era un signo de amor vacío de contenido. Probablemente amaba a Jesús, pero se amaba más a sí mismo. Querían que las cosas se hicieran como él quería, no como las hacía Jesús. Sigue diciendo San Marcos 14:45, nada más al llegar, se acerca a él y le dice, Rabí, y le dio un beso. No le llama Rabí, es decir, maestro, pero no se ha dejado enseñar por él. Aquí se lo cumple lo que dijo Jesús, que no basta con decirle Señor, Señor, sino que hay que cumplir su voluntad, como lo dice en Mateo 7:21, porque no todo el que dice Señor, Señor será salvo. No basta creer que Jesús es hijo de Dios, sino que hay que hacer lo que nos pide, amoldarnos a Él, no pretender que Él se amolde a nosotros.
Nos sigue diciendo San Marcos, ellos le echaron mano y le prendieron. Le aprendían como si fuera un malhechor. Sigue diciendo San Marcos, uno de los presentes sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Aquí San Marcos no dice, pero en el Evangelio según San Juan, en Juan 18:10, dice que el que hizo eso fue Pedro, ¿verdad? Y sigue diciendo, y tomando la palabra Jesús les dijo, ¿cómo contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos? Se muestra, ¿no?, lo indigno del comportamiento del Sanedrín, de cómo temían al pueblo, han salido contra él como si fuera un ladrón. Nos sigue diciendo San Marcos 14:49. Todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron, pero es para que se cumplieran las escrituras. Lo que Jesús aquí nos quiere decir nos quiere dejar ver que todo lo que está sucediendo ya está anunciado desde antiguo, y no tan antiguo, algunos hechos él mismo los anunció, que todo entra dentro de lo que Dios tenía previsto para la salvación del ser humano. Sigue diciendo San Marcos 14:50, y abandonándole huyeron todos. He aquí la dispersión ya de las ovejas, anunciada en Marcos 14:27. A la humillación de parte de los enemigos corresponde el abandono por parte de los amigos. El Hijo del Hombre emprende su duro camino completamente solo. También nosotros abandonamos a Jesús, lo dejamos solo. Cuando no vamos a misa, cuando no pensamos en Él ni rezamos en todo el día, cuando se queda solo, por ejemplo, en el Sagrario y en el Santísimo, o expuesto ahí, sin que nadie lo acompañe o lo adore. Nos sigue diciendo San Marcos, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detiene, pero él dejando el lienzo se escapó desnudo. En alusión a un joven que se aleja, que deja la sábana y se aleja desnudo, es una especie de advertencia. No hay que abandonar la fe, porque entonces queda uno desnudo, sin nada completamente. Pues aquí terminamos, queridos hermanos, hermanas, la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estuvo larguita, iba un poco rápido, pero si no, no hubiéramos podido terminar hasta donde quería, y porque tengo que terminar esto en 3-4 semanas más, el Evangelio, ya me lo dijeron, entonces, pues vamos, le tengo que dar prisa, aunque no es mi gusto hacerlo tan rápido. Si tienen alguna pregunta, pueden decirla. Vamos a dejar, si quieren, vamos a dar gracias y luego me pueden preguntar. Vamos a dejar de grabar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Esta noche que nos regalas con tu palabra, con tu presencia, con tu poder, con tu sabiduría, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pronunciamos como nuestro único Dios y Señor, nuestro único Salvador y esperanza nuestra, Señor. Esta noche queremos agradecerte tu presencia, que nos hayas llamado hoy aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Estamos eternamente agradecidos contigo porque eres bueno, porque vemos y valoramos lo que has sufrido, Señor, en tu pasión para que nosotros pudiéramos salvarnos. Porque has llevado sobre tus hombros, Señor, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestros temores, para clavarlos en una cruz, Señor. Te damos gracias, Señor. Faltarían días de nuestra vida para darte gracias por lo que has hecho por nosotros, porque nos has rescatado de las mismas garras de Satanás, Señor. Por eso queremos, Señor, hoy alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias, Señor. Y nos faltan palabras, Señor, para darte gracias y para alabarte, bendecirte, Señor. Gracias, bendito seas, Señor.
Ilumínanos, Espíritu Santo, y pon ese ardor en nuestros corazones, ese amor, ese fuego, Señor, que queme todo lo que no es tuyo en nuestros corazones, Señor, y que nuestro corazón sea como el de Cristo, Señor. Transfórmanos, Espíritu Santo, e y envíanos a llevar tu palabra con poder a todos nuestros hermanos que convivimos, a nuestras familias, a nuestros trabajos, Señor. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.